para desbaratar todo lo que Dios quiere que se mantenga unido. Si es el matrimonio, el diablo quiere provocar el divorcio, provoca problemas, y esta carne en contubernio con el diablo y con el mundo hacen de las suyas. Por eso es bueno, hermanos, estar atentos a su palabra, que es el tema que estamos tocando estos 3 últimos viernes, que tiene que ver, hermanos, mucho con la familia. Porque en la familia todos se sujetan a Dios, todos. La cabeza puesta por Dios es el esposo, la esposa se sujeta a su esposo, y los hijos honran padre y madre. Deben aprender a obedecer a sus padres. Y los padres no deben exasperar a sus hijos, sino criándolos en disciplina y amonestación del Señor. Criándolos en disciplina y amonestación del Señor. No sé qué ha pasado con las pantallas. ¿Se fue la luz? No. Así está. Ok. Hermanos, el tema que estamos viendo es sobre la obediencia. La obediencia, no se olviden, va ligada a oír y escuchar. En un sentido bíblico, va ligada a oír y escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, recuerden, vimos en 1 Samuel capítulo 15, del versículo 22 y 23, cómo el rey Saúl prefirió hacer holocaustos, hacer sacrificios, antes que obedecer la palabra de Dios. Hay muchas personas que pretenden que con sus sacrificios, o por cara de yo no fui, o que pretenden justificar o suplantar o reemplazar la obediencia a la palabra. No hay, escuchen hermanos, con mi Dios no hay esos tratos. Con Él tenemos que obedecer su palabra, nada más. No existen condicionamientos. Es que Diosito, yo por Diosito hice esto. A Diosito primero no le gusta ese trato, Él es Dios todopoderoso. A Él no le gusta que reemplacen por causa de la palabra otras cosas. De hecho, en el libro de Éxodo capítulo 20, creo que está en el versículo 5, cuando el Señor señala que no se inclinen a las imágenes. Se han leído, ¿no? Está en el versículo 5. Cuando dice eso el Señor, dice que Él pagará en persona hasta la 3ª y 4ª generación de ¿quiénes? De los que me aborrecen. Para el Señor es considerado que lo aborrecen todas las personas que por decir Diosito van y besan a un muñeco de arcilla, a una foto, a una ropa, a cosas. Para Dios eso es aborrecible. A Dios le agradamos cuando obedecemos su palabra. De hecho, los que vienen a Cristo es porque le creen a Él. Eso dice San Juan capítulo 1, versículo 12. Pon un ratito. San Juan 1, versículos 11, 12 y 13. Dice la Escritura que mi Señor Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 13. Estos hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Así de claro es ser hijo de Dios. Y uno accede a esa bendición, a ese regalo inmerecido de ser salvo y de ser hijo de Dios, solamente porque escucha la palabra, pues. Cuando vinieron a hablarnos a nosotros, no vinieron mudos, vinieron a hablarnos del Evangelio. Y en el momento en el que nos hablaron, nuestro corazón empezó a sentir algo, porque era el llamado ¿de quién? De nuestro pastor Jesucristo, llamando a sus ovejas. ¿Y las ovejas conocen o no conocen a su pastor? Las conocen. Eso hasta en películas ustedes ven. El pastor llama a las ovejitas por sus nombres y las ovejitas lo siguen. Así somos nosotros. Cuando oímos la voz de nuestro pastor, escuchamos y algo pasa en nuestro corazón. Nos identificamos, nos están llamando para ir a nuestra casa, a nuestra morada eterna. Esa es la diferencia entre los que creen en un diosito de imágenes y los que creen en un Dios de verdad, en un Dios de palabra, en un Dios al cual se lo adora por fe. Porque aunque no lo vemos, sabemos que existe. Aunque no lo vemos, sentimos su presencia. Aunque no lo vemos, alabamos su nombre. Y vive y reina por los siglos de los siglos. Y si Él ha prometido que nosotros reinaremos con Él, le creemos. ¿Verdad que sí?
Eso dice su palabra. Por eso, iglesia, debemos continuamente descubrir principios bíblicos y debemos aplicarlos a nuestra vida. Pero pregunto, ¿cómo podremos nosotros descubrir principios bíblicos? ¿Ah? ¿Cómo podemos descubrir? ¿Cómo? Leyendo, pues, escuchando, escudriñando, escarbando. Yo no puedo, hermanos, ponerme a leer someramente, quiere decir superficialmente, y pretender descubrir las profundidades de Dios, pues. El que busca, allá. El que llama, se le abrirá. Y al que pide, se le dará. Y si le pedimos al Señor, Padre, queremos que nos reveles tu palabra. Porque, Señor, la leo y no entiendo. Les ha pasado a muchos ya. Y ahora ya no, ¿verdad? Ya estamos siendo cada vez más iluminados por Dios. Vamos entendiendo su palabra. Porque Él es bueno. Pero si no leemos, si no escuchamos la voz de nuestro Dios a través de la palabra, ¿cuándo pretendemos descubrir nuevos principios bíblicos? Y mayor aún aplicarlos a nuestra vida, pues. Mi hermano, tú te vas a sorprender cuando va pasando el tiempo y tú sigues leyendo la Escritura y de pronto tú recuerdas cómo te comportabas en un determinado suceso y el mismo suceso ocurre unos años después y tú respondes de otra forma. Respondes con sabiduría, con valentía, con firmeza, sin altanería, sin griteríos. Tú empiezas a responder de la forma que Dios quiere que respondamos, porque has descubierto principios bíblicos y los estás aplicando ¿a dónde? A tu vida. El libro de Salmos, capítulo 119. Abran Salmo 119. Los hermanos que están viendo por Facebook y que están viendo por YouTube esta prédica, por favor abre tu Biblia. Es el mejor consejo que cualquier predicador puede darte, porque si no abres tu Biblia, tú no sabes si lo que se dice es cierto o no. El que empieza a documentarse se da cuenta de que es verdad lo que dice o está mintiendo. Así que por favor, Salmo 119, versículo 7 en adelante, dice la palabra de Dios: te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Y cuando aprendo los justos juicios? Cuando estudio, cuando leo, cuando empiezo a anotar, a investigar. Tus estatutos, dice, guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Joven que me escucha desde acá de Ecuador, si alguien está viendo esta prédica y es de otro país, no sé cómo esté tu patria, pero la nuestra está ahí derramada mucha sangre y sangre de jóvenes que se han vuelto por enriquecerse fácilmente, por no querer esforzarse, por no ser valientes, por no estudiar. Quieren enriquecerse y se meten de sicarios o se meten en problemas con gente narcotraficante. Esa gente está matándose unos a otros aquí en nuestra patria. Joven que me escuchas, si tú tienes algún problema, si tu alma está sucia, si tu alma está corrompida, si tu alma se llenó de malas costumbres. La Escritura señala en Primera de Corintios, capítulo 15, 33, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú, joven que me escuchas, los que estén aquí también, me estás oyendo, la única forma en la que tú puedas limpiar tu alma, porque lo que está sucio es tu alma. En el alma están alojados sentimientos, pensamientos, emociones, voluntades, intelecto. Si tus pensamientos han sido contaminados con cosas del mundo, con cosas de drogas, con asociaciones ilícitas, con pandillas, con homosexualismo, lesbianismo, con fornicaciones, con adulterio, con inmundicias, la única forma, dice el Señor, que puedes limpiar tu alma es guardando su bendita y poderosa palabra, guardándola en el corazón para que la pongas en práctica. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muchas personas ruegan al Señor: Señor, no quiero pecar, pero pequé, y al otro día pequé, y al otro día igual, todos los días.
Y preguntamos, Señor, ¿por qué? Porque dice la Escritura que la forma de ayudarnos para no pecar contra Dios es guardar sus mandamientos. ¿En dónde? En nuestros corazones. Porque de la abundancia del corazón y de toda cosa guardada, nosotros debemos guardar ¿qué? Nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él fluye la vida. En el libro de Proverbios se señala que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. El que come de ella va a gozar de sus frutos. Y cuando mi Dios dice que de la abundancia del corazón habla tu boca, recuerda que antes de que tú hables ya lo pensaste. Así que primero empiezas a procesar en tu mente una serie de cosas, buenas o malas. En el libro de Josué capítulo 1 versículo 8 señala la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar es acariciar pensamientos. De día y de noche acaricia los pensamientos de Dios para que los guardes y los pongas por obra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo dice su palabra. Y es por medio de su palabra que nosotros no vamos a pecar. Es por medio de su palabra que el joven, la jovencita, podrá tener un futuro ligado, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Si no es por la palabra, si no es por Dios, el futuro de nuestros hijos es incierto. Por favor, no es mediante la religión, es mediante la relación con Cristo Jesús a través de su palabra. En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5, el Señor dice: sin mí nada podéis hacer. En el San Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y si el verbo, que es una palabra llena de acción, es Cristo, entonces su palabra es Cristo. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Escritura, sé obediente. Bendito tú, dice el versículo 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y aquí, hermanos, esto es verdad. La Escritura señala que la palabra es mucho más valiosa que el oro y que la plata. Es tan valiosa que cuando una persona se deleita en el Señor, Él le concederá las peticiones de su corazón. Porque su corazón no anhela las cosas del mundo, pues. No es que como está leyendo, ¿no es cierto?, se deleita en Dios, entonces su corazón está lleno y cargado ¿de qué? De Dios. Entonces lo que él piense, mi Dios como buen Padre le concede en el nombre de Jesús. Me he gozado, dice, en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Muchas personas han muerto, actores de cine, han fallecido y han dejado, millonarios, hermanos, disculpen el término, podridos en dinero, dueños de islas, dueños de muchas cosas, y han dejado escrito que nunca fueron felices, nunca. Y la conclusión que sacamos es que fueron unas personas tan pobres que solo tenían dinero, no tenían nada más. En cambio, los que aman al Señor son tan ricos que aunque no teniendo nada, lo poseen todo, lo dice la Escritura. Porque entre hermanos nos ayudamos, porque no nos falta un momento de regocijo mutuo. Pero en cambio, hay personas que tienen tanto dinero y eso los hace tan pobres porque tienen plata, pero no tienen la felicidad de un matrimonio estable. No tienen en sujeción a sus hijos. Están plagados de enfermedades por la cantidad de drogas, de alcohol y de tantas cosas que han ingerido. Por eso, hermano, cuando el Señor dice en la Escritura que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, es una verdad, eso es un hecho. Una ganancia enorme cuando tú te dedicas a leer la Escritura y empiezas a ver que los testimonios de Yahweh de los ejércitos son más que toda riqueza. Y empiezas a valorarlo. Y cuando empiezas a valorarlo,
Hermano, en serio, cuando Dios dice que Él nos va a dar toda cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni siquiera han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado ¿para quiénes? Para los que le aman, pues. Tiene preparado eso para los que le aman. Por eso es que cuando la palabra de Dios tan poderosa, tan llena de vida, llega a los oídos de algún enfermo, que aunque tenía mucha plata para pagar médicos, como la mujer con flujo de sangre, que perdió todo su dinero por ir donde médicos, por gastar en un fin, y quién sabe, hasta brujo habrá ido, perdió toda su plata, y aunque andaba rodeado el Señor Jesucristo de multitud de hombres, multitudes, y era prohibido que una mujer se acerque en donde estaban los varones en ese tiempo. Peor si tenía flujo de sangre. Era una mujer considerada inmunda. Y aparte de eso, el Señor Jesucristo estaba rodeado de mucha gente. ¿Cómo hace? A ella no le importó. Ya no tenía ni 2 reales, lo había gastado todo. Y bastó con solo decir, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y cuando le tocó, poder salió del Señor Jesús, dice la palabra. ¿Quién me tocó? Y los discípulos dicen, Señor, hay tanta gente, y tú me preguntas, ¿quién te tocó? Alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Cuando una persona ya no tiene más que hacer, desgraciadamente es así, alza sus ojos a los montes y empieza a observar de dónde vendrá su socorro. Su socorro viene de Dios, viene porque en Él ha confiado su alma. Y cuando eso ocurre, algo milagroso pasa en su vida. No fue necesario que alguien le ponga la mano en la cabeza. Solo creyó en su corazón y le fue contado por justicia. Mi Señor Jesucristo, en su bondad, en su grandeza, sana al enfermo. Hermanos, ¿cuántas personas se han sanado? Por favor, aquí hay testimonio de personas sanadas. Niños, adultos, personas ya con enfermedades terminales. Mi Señor los ha sanado. Han grabado los testimonios de los médicos. Cuando vamos con algún hermano o hermana al hospital, nos dicen, usted hermanito, vaya y ore con sus hermanos, porque sabemos que la oración de ustedes tiene mucho poder. Así nos han dicho los médicos. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Está diciendo, me gozo en tu palabra, y me gozo tanto, más que cualquier riqueza que pueda tener, porque en verdad que el que tiene a Cristo lo tiene todo, y Él cubre nuestras necesidades. En serio que las cubre, hermanos. Créele a Él. Créele a Él. En Mateo capítulo 6, del 29 en adelante, el Señor señala que no nos afanemos por las cosas de este mundo. Las personas de este mundo, de este siglo, buscan todas estas cosas. Pero el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y en el versículo 33 de Mateo 6 le dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que el resto será añadido. Y si Él lo dice, ¿por qué no somos obedientes? ¿Por qué la gente está buscando a un Dios o a una religión que lo pueda ayudar? A un Dios que no es el Dios de la palabra de la Biblia. Están buscando a dioses de imágenes, a dioses que solamente le puedan dar lo que ellos piden, y si es posible así. Dios es bueno. Lo ha demostrado por los siglos de los siglos. Desde que fundó los cielos y la tierra, Él ha demostrado su bondad para con el hombre. El hombre es el que se resiste a creerle y a obedecerle. Si Él nos dice, hijo, búscame primero a mí, busca el reino, mi reino, busca la justicia mía, y todo lo que te hace falta será añadido. Lo que pasa es que algunos no buscan lo que les hace falta, están buscando lo que le quiere que sobre, pues, ¿no? Tiene una bonita casa, una linda esposa, está bien, pero quiere otra mujer, quiere otra casa, quiere más dinero, y tiene más, quiere más, y quiere más. Cuando la Escritura señala que la bendición de Dios no añade,
tristeza. Cuando Dios bendice, no añade tristeza a esa bendición. Es alegría continua, es gozo permanente. Es un gozo con el cual la persona bendecida, ¿qué hace? Comparte, da al que no tiene, porque así es el corazón de Dios. Al necesitado, al que ve con hambre. Por eso los hijos de Dios, cuando ven a una persona que tiene hambre y sed de justicia, ellos que están preparados para hacer defensa de la esperanza que tienen de su vida, de vida eterna, comparten de ese maná de vida eterna, comparten de ese pan del cielo, del agua que salta para vida eterna, porque son generosos en lo espiritual y en lo material. Son generosos. ¿De acuerdo, iglesia? En el 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Olvidarse de la palabra de Dios. Miren, pongamos un escenario, el de los padres, ¿no? Qué bonito ir a visitar a los papás, siempre hago este ejemplo. Qué bonito, sí, están ya viejitos ellos, ¿no? Acordándonos cómo eran de jóvenes, cómo nos disciplinaban, cómo nos correteaban. Sí, a mí me correteaban. Mi mamá hizo mucho ejercicio conmigo. Sí, era carrera, porque era terrible. Entonces ahora mi viejita la abrazo, ¿no? Ella no es de abrazos y besos, pero yo no me muevo de ahí hasta que me dé mi beso. Sonado, le digo, mami, sona, que suene, sale loco, yo no doy besos. Me le paro ahí en plena puerta, no la dejo pasar. Se alegran los viejitos, ¿no es cierto? Entonces, cuando ellos hablan, no nos olvidamos de lo que dicen. Y pasan los años, qué bonito escuchar el consejo de un padre, de una madre, la petición de uno de esos viejitos. Hermano, créeme lo que te digo, por lo que más quieras, créeme. Cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa, créele. Muchos andan mal porque no honran a sus padres. Muchos andan mal porque a sus padres los han olvidado. Han olvidado las palabras de esos viejitos. Muchos están padeciendo necesidades en sus casas. Podrán tener... Mira, vamos a suponer que tus padres tienen un lindo edificio, una casa hasta rentera, pero no te ven. Ellos quieren saber cómo estás. Ellos quieren que tú los abraces, ¿verdad? Ellos quieren... Mire, por ejemplo, voy a donde mis padres, y coincidimos a veces con algún hermano mío, y nos sentamos, hermano, y yo no sé a qué hora pasó el tiempo, porque somos familia, y ahí están los viejitos contentos. ¿Comprendemos eso? Con mi Dios, a Él le gusta que guardemos su palabra. A Él le gusta que entre hermanos hablemos el mismo idioma. No el idioma del mundo. No, mi hermano, olvídate. La Escritura señala que el diablo con el mundo quiere engañar a las personas. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No ames eso. Disfruta, pero no los ames. ¿A quién tienes que amar? ¿A Dios? ¿Amas tú a Dios? Lo pones en primer lugar. Y el resto, hermano querido, por añadidura. Viene porque viene. Primera, disculpa, Deuteronomio 28, 1 y 2. Que aquí lo leemos. ¿Sabe por qué digo viene? Porque viene. No porque me crea muy salsa, sino porque la palabra de Dios lo señala. Mire lo que dice Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Acontecerá que si cualquiera de los que estamos aquí, los que están oyendo, viendo esta transmisión, oyera atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y poner, ¿qué? Por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y por esto, por el versículo 2 es que digo lo que di. Pon el 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué más? Y te van a alcanzar, hermano querido, si oyere la voz de Yahweh tu Dios.
Por eso qué deleitoso. Y no porque me va a venir millones de dólares, como alguien dice que se va lamentando en los cielos y caen millones de dólares. Caen millones de bendiciones de parte de Dios. Te da sabiduría, te da inteligencia, te da prudencia, te da el valor para poder pedir perdón cuando te has equivocado, te da el valor, varón de Dios, y la humildad de reconocer que has sido áspero con tu esposa, como lija. Y el Señor dice, no seáis ásperos con ella, porque vuestras oraciones van a tener estorbo. Varón de Dios, escucha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando una persona empieza a escuchar la voz de su Dios, entonces, y lo pone por obra, hermano, solo tienes que esperar. Ahí dice, vienen bendiciones sobre ti, van a venir. Y aunque tú no quieras, que te hagas hecho el niño malcriado, no quiero, te van a alcanzar. El rato menos pensado te alcanzan. Promesa de Dios está escrito, y el cielo y la tierra pasará, pero esta palabra escrita no va a pasar. Alábale a Dios, iglesia. Gloria a Dios. Bendito es Dios. Hermanos, jamás debemos descuidar las Escrituras. Nunca. En especial nuestros niños y jóvenes, para que no se dejen influenciar por huecas filosofías. El feminismo que está campeando en todo el mundo, un movimiento ideológico. Eso, lo que dicen el movimiento feminista es terrible. Es poner al hombre contra la mujer y la mujer contra el hombre. Es una persecución diciendo que el hombre es agresivo con la mujer. Y yo cuando salgo no veo a hombres persiguiendo a las mujeres. Eso es una hueca filosofía. Eso no está bien. Por medio del feminismo y otros muchos movimientos campea estas campañas pro aborto. Leyes que quieren regularizarse en muchas naciones, diciendo que no es un ser vivo, es solamente una mórula, un embrión. Maten a ese niño. Y la Escritura, en uno de sus mandamientos, en Éxodo 20, dice, no matarás. Huecas filosofías en la cual están enseñando a los niños, ojo, padres de familia que tienen hijos pequeños, les están enseñando que el sexo ya no es biológico, ahora es una percepción. ¿Han oído ustedes eso? Es que ahora yo me siento mujer, dice el niño o el joven. Ah, entonces eres mujer. Y están avalando esas leyes, huecas filosofías. Desde hace años aquí en Ecuador, en el Parlamento reposan leyes o proyectos de ley que nunca han avanzado, porque saben que aquí en nuestra patria no seguimos esa línea. En otros países sí. Inclusive nos enseñaron, y les estoy hablando de hace años nos enseñaron un material que tenían en las bodegas del Ministerio de Educación, en la cual había folletitos, decía los tipos de familia. Había un hombrecito, un muñeco con una muñequita, o sea, hombre-mujer. Mujer con mujer, hombre con hombre y después todos juntos. Así. Esos eran los tipos de familia que pretendían que ingrese ese material acá y enseñen a nuestros hijos. Afortunadamente eso no pasó. Pero en cualquier momento va a ocurrir. Así que por favor, solamente las Escrituras te van a ayudar a cuidar a tus hijos y a tus niños y a tus jóvenes. Si no es por la palabra, nada. Porque con nuestras fuerzas, nada podremos hacer nosotros. Con nuestras fuerzas, hermanos, somos débiles. Pero con Cristo, todo lo podemos porque Él nos fortalece. Lucas capítulo 6, versículo 46 señala, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. A ver, ¿qué dice? El que oye y las hace, ¿no? Nos van a indicar a quién se asemeja la persona que oye la Escritura y la pone en práctica. Esa persona es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó
y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. ¿Quién es la roca, iglesia? Cristo Jesús. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál de aquí, o los que están oyendo, pretende hacer una casa sin buenos cimientos? Nadie, pues. ¿Quién de aquí pone como cimiento un poco de arena y ahí levanta su casa? ¿Alguien hará eso? Eso es un insensato. Así nos compara el Señor a los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. El que escucha y la pone en práctica es una persona tan sensata que lo compara como aquel que edificó su casa sobre la roca. Porque el arquitecto, como perito arquitecto, dice el apóstol Pablo, puso la roca, la piedra como fundamento, la piedra angular. Esa piedra angular es Cristo Jesús. Y ahí se edifica nuestras vidas. Qué tristeza, iglesia, que por falta de fundamento bíblico nosotros seamos fácilmente movidos de nuestra fe. Hay muchas personas en las iglesias que se ponen a hacer show y espectáculos en lugar de estudiar la Escritura, y cuando vienen personas a sonsacar a través de emociones, son movidos de la fe facilitos. Pero la persona que está preparada en la Escritura no se deja mover de la fe, porque sabe que eso que está diciendo ese señor no tiene fundamento bíblico, no tiene respaldo bíblico, y no me van a mover. ¿Por qué no lo van a mover? Porque está fundamentado en la roca. La roca es Cristo. Y el Señor dice en el libro de Romanos capítulo 8, que no existe ningún poder creado, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Nada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie. Lo ha prometido Dios. Por eso es necesario que el Hijo de Dios esté fundamentado en la palabra. Efesios capítulo 4, versículos 14, 15 y versículo 16, señala la Escritura. Abran Efesios 4, versículos 14, 15 y 16. Dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, por estrategias de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, pues. ¿De quién? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El Señor nos compara a nosotros como un cuerpo humano. El cuerpo humano, yo no puedo ir si mis piernas no me ayudan. Si mi cerebro no da la orden, no puedo moverme. No puedo cargar cosas si no tengo, mis brazos no responden. Todo mi cuerpo está articulado, bien concertado en las coyunturas. ¿Para qué? Para hacer las cosas. Y este cuerpo va a ir creciendo de forma armónica en la medida en la que se desenvuelva como un solo ser. Si la iglesia empieza a disparar de un lado a otro, cosa que la Escritura señala que eso es pecado, porque se llama división, cuando la iglesia se mantiene unida, permanece unida y es fuerte. Puede venir al lugar en donde Dios les puso y decir: pastor, hermano o hermana encargada de intercesión, anote mi petición en la pizarra, porque ustedes confían en que unidos somos nosotros más que vencedores. Porque la orden de Dios es que seamos unidos, así como el Padre y Él son uno, así quiero que ustedes sean uno en Cristo Jesús. Si nos mantenemos unidos, podemos pedirle al Señor cosas maravillosas, hermano. Ahora,
esta palabrita es importante, debemos desear obedecer a Dios con todo y sobre todo. Lo debemos desear, lo debemos anhelar. No debe ser una carga impuesta. Pastor, me obliga. Yo no te obligo. Hermanos, yo no obligo a nadie. Como pastor solo se dan directrices, ordenamientos, nada más. Cada quien cumple conforme a ¿qué? A la Escritura, pues. Entonces yo debo desear, debo anhelar obedecer a Dios. Debe ser un deseo nuestro obedecerle, por encima de todas las cosas, por encima de mis caprichos, por encima de mi altivez, de mi propia opinión, de mi propia prudencia. Por encima de eso está obedecer a Dios. Tanto así que se relata una historia en el libro de Hechos, habrán Hechos. Con esto terminamos, hermanos. Hechos capítulo 5, versículo 29. Miren por favor el anhelo ardiente de estos siervos que fueron constituidos como apóstoles y dieron sus vidas por la predicación del Evangelio, y el Señor los tiene en su gloria. Hechos 5, 29 señala: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a ¿quiénes? Antes que a los hombres, pues. Por muy pastor que sea, si no dice la palabra de Dios, tú no tienes por qué obedecer. Tú tienes que someterte a la voluntad de Dios. La palabra de Dios es soberana. La palabra de Dios describe la personalidad del autor y consumador de nuestra fe. Amén. Para concluir, solo la obediencia nos llevará a campos fértiles. Como ovejitas, nosotros tenemos hambre de pasto fresco. Como ovejas, deseamos ser pastoreados por un verdadero pastor y no un salteador. El verdadero pastor, ¿quién es? Cristo Jesús. Y tú puedes ser pastoreado si le permites que el poder de la palabra, esa palabra vivificante, el poder del Espíritu Santo en la palabra de Dios, entre en tu vida. Cuando tú la lees, la entiendes, la masticas, la meditas, día y noche, promesa de Dios. Serás como árbol plantado junto a corriente de aguas, que su hoja no cae, que su fruto da su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Esa es la bendición del que obedece. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Démosle gracias al Señor por su palabra. Amado Padre, tu palabra, Señor, ha sido expuesta. Mi Dios, Señor, esta enseñanza está saliendo por el medio, esta red social de YouTube. Queremos, mi Dios, que alcance, Señor mío, las almas perdidas. Quita de nuestros corazones apetitos mezquinos. Queremos servirte de todo corazón. Señor, nos interesa mucho, Señor, el reino de los cielos. Hay un interés, un deseo ardiente en nuestros corazones de servirte y de adorarte en espíritu y en verdad. Dirige nuestros pasos, nuestros caminos, Señor, para que nuestra obediencia, Señor, sea perfecta. Sí, mi Dios. Así podremos llevar cautivo todo pensamiento que se levante contra el conocimiento tuyo. Ayúdanos, mi Dios. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por ayudarnos a renovar nuestro entendimiento, Señor. Así podemos, Señor mío, conocer cuál es tu voluntad, Señor mío, que es buena, que es agradable y que es perfecta para nuestra vida. Y pase lo que pase, el Hijo de Dios que obedece sabe y conoce que todas las cosas que pudieran ocurrir le van a ayudar a bien, porque ha sido conforme a un propósito, porque hemos amado al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Mi Dios, bendice a este auditorio de Facebook y de YouTube. Ahora, Padre.